año 2016. Han pasado casi 20 días desde que se efectuaron las elecciones, pero al parecer fue ayer, porque todavía en esta fecha existen dificultades y desacuerdos de ambos partidos mayoritarios y del resto de los partidistas. Una inconformidad, se contó con las manos, ahora se pretende será que la gente se cuente con los pies, pero existe mucho desacuerdo, y uno de los casos que todavía se encuentra en que veremos, como se diría en dominicanismo popular, es el caso de Rafael Méndez y Melania en la provincia de Neiva. Melania, a pesar de que ambos están yendo por los mismos intereses, que son los de el PLD y el PRD, pero al parecer todavía no llegan a un acuerdo y la diferencia es de unos 18 votos. Y no se sabe qué va a pasar por ahí, porque las instancias que mandan la Junta son rechazadas. Uno de los candidatos no tiene voluntad de que se haga el conteo, pero cabe recordar que en el 2010 Rafael Méndez se estaba rehusando, el diputado que es directamente del PLD se estaba rehusando a que se haga un reconteo, y eso es lo que está sucediendo ahora. Es que Melania, que es candidata por el PRD, el cual obviamente es aliado al PLD, se está rehusando en este momento a que se haga un nuevo conteo, y las razones en ese tipo de situación son generalmente claras. Si usted está seguro de que usted ganó, a usted le ofrecen hacer 10 conteos nuevamente y lo hacen. Pero ¿qué pasa? Hay un nivel de desconfianza que se ha desarrollado generalmente con las quejas de la oposición, porque hay cosas que se dicen tantas veces, pero tantas veces, y se vuelve y se repite, al punto de que aunque sea mentira, suena verdad. Lo repito de nuevo. Una mentira repetida varias veces llega al punto en que se convierte en verdad, o por lo menos perceptivamente se convierte en realidad. Y eso es lo que está pasando. Unas elecciones que se efectuaron de manera clara, pero con dificultades, como sucede en todas las elecciones, ha creado un sinnúmero de quejas por parte de la oposición, a tal punto que los candidatos del partido mayoritario, en este caso es el PLD y aliados, como es el PRD, entre ellos mismos se ha creado un nivel de desconfianza. Pero en los demás casos están casi 100%, está todo casi 100% definido. Simplemente existe el caso en la provincia de Neiva, municipio cabecera de Neiva, donde existe la dificultad, donde dos candidatos todavía están en un desacuerdo. Pero eso son cosas que las tiene que resolver la Junta. Y lamentablemente, cada vez que hablo de Miguel Vargas, o tenga que hablar del PRD, digo lamentablemente. Ya, como ustedes muchos vieron ayer en el periódico y salió en algún periódico de hoy, la recaída en la que se encuentra el PRD es el caso, uno de los casos más lamentables, tiene que ser de la historia de Latinoamérica, políticamente hablando, claro está, es cosa más importante y más grave, pero políticamente hablando, son cosas que lo que está pasando con el PRD, lo que pasó con el PRD, son cosas que no se han visto antes. La diputación del 2010, Miguel Vargas y el PRD, Hipólito y el PRD, porque todavía estaban presentes, tenían 79 votos. Estamos al punto de que solamente quedan 20 y mal contados, y de esos 20 no se sabe cuántos aportó
el PLD, porque sin el PLD y la alianza que existió entre ambos partidos, yo no creo que el PRD hubiese llegado a un 3%, o probablemente se hubiese ido aún más lejos, porque esa alianza creó mucho descontento y salió victorioso un solo partido, que fue el PLD, y se ha demostrado porque su número de diputados se elevó, el del PLD, y el del PRD se redujo. La política en este país y en muchos países, cuando tú pones los intereses económicos encima de los intereses comunes, esto es lo que sucede. Y esto es lo que le ha sucedido al PRD. Yo le dije, yo pasé por los otros días frente a la oficina principal que está en la Jiménez Moya. Y lo que uno ve ahí, eso es lo que causa tristeza. Porque lo que fue, como dice la canción de José José, lo que una vez fue jamás será. Eso está totalmente abandonado. Yo creo que hay más movimiento, y que Dios perdone, hay más movimiento en un cementerio que en la central, que en la oficina central del PRD. Y eso es el resultado. Eso es el resultado de una situación totalmente innecesaria. No me está oyendo ahí. Listo ya. Bueno, ya ustedes saben, eso es un poquito de dificultades, pero eso pasa cuando los programas van en vivo. Nada se predice. Entonces, como les seguía diciendo, es una situación del PRD que a veces que prefiero no seguir abundando sobre el tema y no a cosas que son más importantes, sin restarle importancia, obviamente, al tema que estaba tratando. Dice que RD, en la primera plana del Diario Libre, RD pierde 450 millones al año debido a los desastres naturales. La mayoría de eso son necesariamente porque nosotros, desde el ciclón David, no estamos preparados para recibir ningún tipo de desastre, ni unas brisas que pasen encima de 20 kilómetros por hora, porque cuando eso sucede se arma un corredero a las orillas del río Sama. Ahora el presidente, como ya ustedes tendrán entendido, le están dando paso a creación, y ya lo que se está esperando, eso es cuestión de meses o de semanas, para que se dé apertura o se inaugure la nueva barquita, que va a tratar, porque yo no creo que vaya a resolver, y no por falta de diligencia por el presidente, sino porque nosotros conocemos y sabemos por experiencia lo que sucede cada vez que esa gente la sacan de esos alrededores, que generalmente, y tal vez ellos no lo quieran entender, es por su seguridad, por la seguridad de sus hijos, por la seguridad de las familias en sí. Los van a mudar de ahí, algunos van a vender y vuelven otra vez a meterse en la misma zona. Entonces, ¿qué pasa? Después vienen los problemas. Un huracán, el río se eleva. Debido a las personas que hay ahí, no solamente van a ocurrir daños con vida, sino también van a ocurrir daños económicos, y volvemos a lo mismo. Y por eso ese número de 450 millones cada año probablemente nunca baje, hasta que las autoridades decidan tomar medidas estrictas. Y las infraestructuras a nivel nacional, que no están listas para este tipo de desastres, también sufren las consecuencias, y esa cantidad probablemente se siga elevando. Ayer
despiden a Inver Barrera, uno de los que participó en el ajusticiamiento al tirano Rafael Leonidas Trujillo, que en paz no descanse por los daños y las aberraciones de las que fue sujeto el país en esos 31 años de dictadura. Inver Barrera era el único sobreviviente de los que participaron en aquella acción, y por 3 días se declara de duelo nacional por 3 días debido a su fallecimiento. Muchos lo declaran héroe nacional, en su mayoría, después de algunas inclinaciones que estuviese en el 65, hay gente y aparece siempre alguien que cuestiona, pero su heroísmo no debería de ser cuestionado, porque la acción que se tomó en el 61 fue la acción que ningún hombre había decidido tomar, ya que Trujillo estuvo condenando literalmente y castigando al país por 31 años. Y el pico o el tope de sus acciones fue lo que ocurrido con las hermanas Mirabal, que ahí fue que se desenfrenó y se desató un plan para erradicar ese mal desde la raíz. Y hablando de mal de raíz, yo sé que por la situación en estos días, la política, los conteos, las disconformidades, nos estamos olvidando de un tema bastante importante, y que yo he decidido que la única solución, o tal vez la solución que están usando las autoridades para reducir el número de feminicidios que sucede en este país, la única estrategia que yo estoy viendo es que las autoridades competentes o incompetentes en este caso han decidido leer el periódico cada 4 o 5 días y de manera ficticia van a reducir de esa forma, por lo menos a su percepción, los números de feminicidios. Ayer sucedió, entre ayer y antier sucedió un caso dice que en Vicente Noble. Y no solamente, cada vez que uno abre el periódico, hay un caso de feminicidio. Y eso no se sabe cuándo se va a acabar. Según analistas, yo estuve leyendo sobre el tema en el transcurso de esta semana y he tratado de expresarlo, pero no había encontrado la oportunidad. Un proyecto para reducir o erradicar nunca, porque es difícil, tomaría más de 10 años. El promedio de muertes al año por feminicidio son 194. Eso es una muerte lamentable y que se puede prevenir. Y esas muertes suceden una cada más o menos 36 horas. La gente dirá, en este país hay 11 millones de habitantes casi. Una que otra muerte, en todos los sitios se muere gente. Pero esto es una masacre. Pero debido al hecho a que sale todo fraccionado, sale en el periódico, algunos periódicos ni publican porque hay casos que no reciben ningún tipo de notoriedad. Pero esto está sucediendo. O sea, esto está sucediendo, es interdiario la muerte de una mujer, casi interdiario. Y eso son cosas inaceptables. Entonces, todavía, y siempre yo lo voy a decir, me voy a quejar con esos programas del mediodía, que no voy a especificar nombres, porque no se merecen la publicidad, que siguen usando a las mujeres como adorno. Y me refiero, entonces eso pone en cuestión y cuestionando la capacidad de muchas otras mujeres. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que el hombre, en lo general, en este país, lamentablemente, ve a las mujeres como objetos.
Esto es a pesar de que más del 60% de los matriculados y matriculadas en las universidades son mujeres. Más del 60%. Y eso es por no exagerar y decir que es un 80%. Porque en mi caso personal, en las aulas donde yo tomo clases, hay por lo menos 80% a 85% que son mujeres. Aparecen 6, 7, 8 estudiantes del género masculino. ¿Qué sucede? Mira, esos 194 casos que pasan al día, eso ha estado sucediendo en los últimos 12 o 14 años. El promedio es ahí. En el 2012, creo que fue, las cifras bajaron, pero en los demás años suben, bajan 2 o 3, pero suben unos 10 o unos 15. Entonces, yo estoy leyendo el periódico, yo he decidido hacer como hacen las autoridades, que son las autoridades competentes que están encargadas de ese tipo de situación, es simplemente ignorar los periódicos, porque la realidad es demasiado triste para digerir. El otro día, una joven de 21 años fue asesinada, y esos son temas que no me gusta hablar en la mañana, pero toca. Fue asesinada por su expareja de 24 años, porque mira lo que sucede, generalmente son exparejas. Y sucede, y va el caso, de que muchas de estas mujeres, cuando están sintiendo los vapores de lo que puede suceder, van a las autoridades. Pero las autoridades, en lo general, no intervienen. Y le dan rienda suelta al asunto. Entonces lo que sucede, la mujer no tiene donde más acercarse y simplemente se prepara para recibir su muerte, aunque nadie nunca está preparado. Entonces, después que sucede el caso y que las ganas de asesinar que tiene esa expareja a su exmujer, después que eso se materializa, entonces se aparecen las autoridades en los medios hablando disparate y tirando propaganda, tirando anuncios, los cuales en sí no funcionan. Por el simple hecho de que los anuncios por sí solos no van a salvar vidas. Porque ese problema aquí es un problema cultural. Eso es algo que se le ha inculcado, y se lo estoy diciendo, al hombre, desde su niñez hasta su adultez, y que se continúa haciendo en el presente. Y eso es un caso que me afecta a mí directamente. ¿Por qué? Porque yo tengo hermanas y tengo una madre. Y yo no quisiera imaginar ni siquiera un tipo de situación como esa sucediendo en mi familia. Porque eso es catastrófico y no se supera. Y generalmente el culpable nunca es castigado porque en su mayoría se convierte en asesinato, suicidio, donde mata a su pareja y luego se mata a él. Y todo quedó ahí. Pero en sí nunca queda ahí, porque quedan afectados los familiares, los padres de la víctima, que generalmente son mujeres jóvenes. Los hijos, cuando a veces tienen hijos, también quedan toda esa gente afectada. El que menos sufre es el bandido que ejecuta la acción. Pero después todo el mundo, la mujer que fallece, la mujer que es asesinada, los hijos y los familiares de esta. Entonces, como hay gente que trata de minimizar los 194, y cuando me dicen que bajó de 194 a 192, yo no lo veo eso como un logro, pero a la misma vez cabe no restar importancia a la vida de dos personas, y se pueden salvar dos, excelente, pero deberían salvarse las 194. Y mucha gente no lo ve como un número muy elevado, entonces yo se lo voy a poner de esta forma, que suene un poco cruda y drástica. Esos 194 cuerpos de víctimas lamentables, inofensivas e inocentes. Toma esos 194 cuerpos, recógelo y ponlo en una plaza. Entonces ahí nosotros vamos a ver ese problema como lo que es. Que eso es una masacre fraccionada. Y lo más triste de todo es que eso es un problema cultural. Oye, eso es un problema cultural. Y tú puedes cambiar la conducta física de una persona. Pero lo que una gente tiene aquí,
lo que una gente tiene en su cabeza, eso es muy difícil. Porque esos hombres que cometen esos actos ven a las mujeres como lo que no son, las ven como objetos. Y por ende, las ven como objetos. Y simplemente ellos piensan, esto es mío, y con lo mío yo hago lo que yo quiera. Entre comillas. Entonces ahí viene la situación, cada año los números aumentan, cada año los casos son más lamentables, porque ya eso está, oye, antes eso era más entre parejas, de casado y expareja, ahora eso está sucediendo hasta con novios y exnovios, como sucedió un caso ayer, salió en el periódico de ayer, que una joven fue asesinada y el matador, cual yo defino simplemente como una lacra, el vehículo en movimiento, él también se suicida. O sea, la mata y luego se suicida él. Entonces, ¿qué tipo de justicia se le puede efectuar? Ahí no cabe pena. Porque el problema es que esa gente simplemente en ese momento se le nubla su visión. Y la única salida que ven es la muerte de su pareja, o generalmente expareja, y de ellos mismos. Esto la verdad que es un caso, estos son casos donde no quisiera yo hablar a esta hora de la mañana, pero esas son cosas que suceden y seguirán sucediendo, porque aquí hay que buscar un plan, el cual yo no sé, porque esa no es mi materia, un plan drástico. Oye, hay que hacerlo drástico. Y la imagen que se vende de la mujer, hay que cambiarla. Hay que proyectar a una imagen que no sea donde la mujer se toma de objeto, ni de adorno de programas de televisión, sino que se destaque el progreso que ellas han hecho y que están haciendo a nivel educativo, a nivel profesional, que se le brinde igualdad para que los hombres, cuando vayan a mirar a una mujer, la miren frente a frente y no hacia abajo, para que esto poco a poco va a cambiar esta aberrada cultura que tenemos en este país. Y se van a acabar, porque de Latinoamérica somos uno de los países con las tasas más elevadas, no con el número de muertes más elevada, obvio está, porque somos una población pequeña comparada con otros países de Latinoamérica. Pero en cuanto a porcentaje, nuestros números están bastante elevados. Y yo simplemente digo, 194 es mucho. Una es demasiado. Y yo me voy a estar de vez en cuando y de cuando en vez, como diría el otro, tratando ese tema. Porque yo sé que en el furor, la euforia de la política, nos estamos olvidando de cosas que son probablemente más importantes, pero que no dejan de estar relacionadas una a la otra. Y yo espero que la publicidad sobre la no violencia doméstica se siga ejecutando, pero que se siga ejecutando de la mano con acciones funcionales, que no dejemos todo a un anuncio en un periódico o a un anuncio en la televisión, que ya está bueno, porque un día esto le sucede a la hermana de alguien, a la madre de alguien, a la sobrina de alguien, a la hija de alguien, y eso puede llegar a nuestra familia. Y yo se lo digo y se lo aconsejo a las madres y a los padres, traten de inculcarle a sus hijos una cultura de valoración al ser humano, no solamente a la mujer, de valoración al ser humano. Tratemos de inculcar una cultura de no violencia. No, por eso es que a veces yo digo que no me gusta mucho usar palabras violencia de género, porque yo digo que la violencia debemos de tenerla, es en común. La violencia hacia cualquier tipo de persona, y a la misma vez se van a resolver los problemas que están sucediendo con la violencia doméstica, que generalmente terminan en situaciones como esta. Son 194 al año. Siento que es demasiado. Siento que es demasiado. Muchas gracias.
por permitirnos entrar a sus hogares. No deje de sintonizar La Bola de Cutuca de 9 a 11 de la mañana con Deli Erasme, Víctor Erasme, Alicia Di Carlo y un sinnúmero de personas, Nubia, que les llevan a ustedes lo que va a suceder mañana, se lo informan hoy. Muchas gracias y pasen buenas. Usted está viendo